Me corresponde conversar sobre las recomendaciones pedagógicas para el ejercicio de la docencia en la FUNTEC. En primer lugar, es importante que retomemos algunos de los asuntos mencionados en los videos anteriores, especialmente en la caracterización del contexto de nuestros jóvenes estudiantes. En su gran mayoría tenemos jóvenes entre los 20 y 25 años, una proporción casi equitativa de hombres y de mujeres, la mayoría de ellos procedentes de comunidades campesinas que, además de hacer un esfuerzo para venir a estudiar, tienen unas responsabilidades laborales, económicas y familiares. Y a eso se le suma, para el proceso académico, unas limitaciones muy marcadas en el acceso a las fuentes de información, especialmente para poder complementar sus tareas en el tiempo de autoaprendizaje. Es importante identificar y caracterizar a nuestros estudiantes previo al inicio de nuestra labor docente. La presencialidad concentrada a la que ellos son llamados para permanecer en una interacción intensiva con otras personas que vienen de otros municipios, con culturas, hábitos y costumbres diferentes, llevan a que definitivamente se viva una experiencia muy intensa, con múltiples dificultades, pero también con muchas expectativas de aprendizaje. Y de otra parte, tenemos un grupo de docentes que en su gran mayoría han tenido experiencia en la docencia universitaria, pero en ambientes convencionales, es decir, su hora cátedra en un ambiente de claustro, donde los estudiantes en su gran mayoría están dedicados la mayor parte del tiempo a su formación profesional. Esa interacción entre docentes y estudiantes de por sí ya es una vivencia propicia para el aprendizaje. Pero no basta con esas interacciones, sino que hay otro tema que afrontar, y son las exigencias que le hace hoy la sociedad, especialmente la economía, en un mundo globalizado, a las instituciones de educación superior. Entonces nos vemos enfrentados a una exigencia que dice que las instituciones de educación superior deben concentrarse en garantizar rigor científico en la producción del conocimiento. De otra parte, hay otra exigencia, y es que la institución de educación superior debe ser un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico, para asumir posiciones éticas frente al desarrollo. Y además se le pide a la institución de educación superior que siempre debe tener en su naturaleza, que es al servicio de la sociedad para la cual tiene su razón de ser. Si esas son las características del contexto y esas son las demandas de la sociedad, entonces es importante que nosotros como docentes partamos de unas premisas para garantizar el aprendizaje. En primer lugar, tenemos que volver a retomar y a beber la fuente, que son los principios institucionales y los valores. Los veíamos en el módulo 1 de Filosofía Institucional. La dignidad de la persona humana por encima incluso de las 3 exigencias que se le hace hoy por parte de la sociedad a las instituciones de educación superior. Una segunda premisa es que todo ser humano es por naturaleza un ser histórico y social y un ser humano y cultural. Esa condición histórica y social y esa condición humano-cultural hace que el docente entienda que no es una posición vertical donde se transmite un conocimiento, sino que es una posibilidad rica para construir a partir de la confrontación, del intercambio, de las dudas, de las reflexiones que surgen en el día a día de la labor docente. Las interacciones sociales se dan en el aula y mediante el uso de distintas formas de lenguaje y la comunicación. No es solamente la comunicación oral, es la comunicación visual, es la comunicación escrita, es el uso de las redes y los medios de comunicación puestos al servicio del estudiante, tanto en los momentos de la presencialidad como en los momentos en que se encuentra en sus ambientes familiares, laborales y productivos. No podemos desconocer como premisa que el desarrollo mental es un proceso sociogénico que va desarrollándose a través de la evolución de la especie humana, pero de otra parte también hay un proceso de interacción física y social que se enriquece con las dinámicas culturales. Si reconocemos esas dos premisas en la constitución del aprendizaje, en la conformación de nuestro pensamiento y del desarrollo del cerebro, pues efectivamente debemos entender que en el proceso educativo, aunque trabajamos con personas adultas o jóvenes y adultos,
aún se está en la posibilidad de aprender, de reaprender y de configurar estructuras cerebrales. La acción educativa es de por sí una acción comunicativa. Los medios verbales, los no verbales, las palabras, las posturas, los gestos, los símbolos, todas esas manifestaciones finalmente nos permiten llegar con mayor efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No basta con la posición vertical donde el docente se concentra en el desarrollo de un contenido. El docente en la presencialidad concentrada y con la población que estamos trabajando debe estar atento a mirar incluso en qué estado anímico se encuentra el estudiante durante el desarrollo de su sesión de trabajo. Todo este proceso finalmente es lo que va a favorecer el acto de comprensión. Y cuando se habla de la comprensión es porque hay aprendizaje. Y finalmente eso es lo que nos garantiza el entendimiento. No basta con que el docente se confíe en el ejercicio evaluativo para tener unas respuestas y creer que ese resultado es la evidencia certera del aprendizaje, porque el acto del entendimiento es un acto mucho más complejo que se da en la interacción y que tiene unos tiempos y unos ritmos para cada sujeto de aprendizaje. Particularidades de la enseñanza. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes que vienen cada 4 semanas. Y efectivamente tenemos un espacio en la sede donde atenderlos y donde garantizar unas condiciones básicas en lo posible óptimas para el aprendizaje. Pero también sabemos que aún en esas sesiones de presencialidad es importante la salida a la finca, a los sitios de práctica, de exploración, de acercamiento a las realidades productivas en las que se van a ver enfrentados una vez salgan de la presencialidad concentrada y regresen a sus sitios de trabajo y de vivienda. Los espacios de las granjas son sumamente importantes para algunas asignaturas en algunas áreas de formación. Cada uno de estos espacios nos permite ampliar el concepto de aula. El aula no es solamente el salón de clase con la ayuda tecnológica más cercana que hoy tenemos, que puede ser un videobin o un tablero, sino que son otros escenarios en los que es posible aprender y que incluso llevan a que el estudiante cambie su posición de estar sentado en una silla toda una jornada y tenga unos momentos para recrear su mente y para aprender a través de distintos órganos de los sentidos. Para garantizar este proceso de aprendizaje, pues casi que diríamos que queremos un docente ideal, y eso no es fácil. Esto es una búsqueda, es un trabajo de pasión, de vocación, que le exige al docente ante todo ser un docente mediador y provocador de las condiciones para el aprendizaje. Debe ser un docente que también tenga un dominio de un campo epistemológico, porque finalmente estamos hablando de un nivel de formación tecnológico donde hay estudiantes que incluso traen muchas experiencias de vida productiva, que hacen lo que les permite hacer preguntas complejas, donde se pone en juego la capacidad del docente en el dominio conceptual. La capacidad creativa es importantísima, porque eso lleva al docente a ser recursivo, a hacer ameno su trabajo y a procurar que los estudiantes estén conectados en el tiempo de la enseñanza y del aprendizaje. En permanente actualización, nosotros como docentes tenemos una tarea más allá del aula de clase, y es que debemos procurar mantenernos conectados en semilleros, en grupos de investigación, participar en redes, participar en convocatorias, en simposios y en eventos que nos lleven a cuestionar incluso lo que creíamos saber para poder estar en sintonía con el desarrollo científico y tecnológico. Promotor del pensamiento y de la acción asociativa y solidaria. Lo veíamos en el módulo 2. No es posible concebir que un estudiante tenga iniciativas de emprendimiento con intencionalidad solidaria si el docente no introyecta también esos toques particulares de hacerle ver al estudiante otra manera distinta de hacer emprendimientos. Si no es por la misma insinuación del docente, difícilmente lograremos que los estudiantes nuestros crean en estos procesos. Conectado con el contexto y la vida real del estudiante. Sabemos que hay áreas de formación que quizá manejan ciertos niveles complejos de conceptualización, pero finalmente eso tiene sentido para el estudiante cuando él vea que eso le llega en el lenguaje del trabajo, en el lenguaje del emprendimiento, en el lenguaje de su cultura y de los recursos y las capacidades disponibles en sus propios contextos. Unas recomendaciones didácticas básicas.
Hay que entender que el concepto de didáctica es un concepto complejo, pero realmente para el caso del ejercicio de nuestra docencia apunta especialmente a lo que tiene que ver con el método, los recursos, los medios y las formas de la enseñanza, pero con un rigor científico que muchas veces desde nuestra práctica educativa se nos puede volver rutinario, y ahí es donde se pierde la esencia del acto formativo y donde difícilmente logramos capturar la atención de nuestros estudiantes. Primera recomendación: hay que revisar e intencionar los objetivos. Si bien es cierto que la institución entrega un microcurrículo al inicio de nuestro trabajo, no es suficiente, porque ese objetivo quizá fue diseñado en un contexto teórico y no necesariamente puede corresponder a la expectativa que hay en un grupo de estudiantes que inicia su proceso formativo. Hay que ajustar los contenidos a partir del diagnóstico. Eso es un ejercicio permanente. Cada grupo de estudiantes que llega a la Fundación Tecnológica Rural Coredi, a cada cohorte, a cada asignatura, cuando el docente le da la oportunidad de hablar en esa primera sesión, seguramente va a aportar insumos importantes para hacer ajuste al contenido. Ajuste a diario las formas de organización y realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada grupo adquiere una dinámica única e irrepetible. Muchos de nosotros hemos vivido la experiencia como docentes. Trabajamos la misma asignatura en un semestre, en 1, 2 o 3 grupos, y sin embargo cada grupo tiene un toque especial. Cada grupo desarrolla una dinámica propia de aprendizaje, una camaradería que permite hacer más ameno el trabajo, y eso le obliga al docente a estar en ese proceso creativo y a buscar las particularidades de la enseñanza para cada grupo al que se dirige. Hay que intencionalizar los contenidos, porque no basta con entregar el contenido teórico como aparece en el microcurrículo. Cada docente está obligado a extraer esa lectura del microcurrículo para identificar los espacios de contenido emancipatorio y los espacios de contenido instrumental. Los espacios emancipatorios son aquellos especialmente relacionados con las áreas de las humanidades, donde es posible generar pensamiento crítico, donde es posible llevar al estudiante a asumir posiciones éticas, políticas, sociales. Los espacios instrumentales apuntan más a las áreas de formación específica, donde se desarrolla con mayor rigor el conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, esta línea de pensamiento instrumental no basta con hacerlo solamente a nivel de entrenamiento. No basta simplemente con el desarrollo de la competencia en la aplicación productiva, porque también le exige al docente llevar a la reflexión para que el estudiante mire qué opina frente a esas maneras de aplicar la ciencia y la tecnología, cuál es el trasfondo ético, económico, científico que subyace en ese desarrollo. El diagnóstico es fundamental, y ya lo hemos dicho, pero ese diagnóstico es una lectura rápida que hace el docente cuando llega por primera vez, incluso antes de llegar al grupo. Desde el momento mismo que la coordinación de programa le entrega el microcurrículo, nos exige a cada uno de nosotros hacernos preguntas y empezar a buscar esa información para llegar con mayor pertinencia. ¿Cuántos estudiantes tiene el grupo? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué subregión de Antioquia vienen o de qué parte del país? ¿Cuáles son las asignaturas que cursan de manera paralela en ese semestre en el que yo voy a tener la oportunidad de llegar al grupo? ¿Cómo es la participación de género? Si es un grupo de hombres todos, si hay hombres y mujeres. ¿Cuáles son las condiciones del aula y los recursos? Es fundamental, antes de yo tener mi primera sesión de trabajo, preguntar qué disponibilidad de recursos tengo. Nos ha pasado cuántas veces que vamos preparados con la USB y el archivo y resulta que llegamos a un espacio de aprendizaje, no el concepto tradicional de aula, y allí no hay video BIM. Entonces se nos va la clase embolatada porque no preparamos un plan alternativo. El horario, es fundamental saber en qué horario voy a trabajar. No es lo mismo tener una sesión de 7 de la mañana a 12 del día que tener una sesión de 3 de la tarde a 7 de la noche, porque en eso inciden factores climáticos. El mismo hecho de acabar de almorzar y tener una sesión de trabajo me obliga a tener unas estrategias didácticas distintas para lograr mantener a los estudiantes despiertos y conectados con el contenido que vamos a desarrollar.
Es importante también en el proceso indagar sobre sus proyectos en ejecución, qué están haciendo, cuáles son sus iniciativas de emprendimiento, a qué dedican el tiempo cuando no están en la institución educativa, porque eso me permite llegar con un lenguaje más significativo en el desarrollo de los contenidos. Las formas de aprender. Pues si dijimos que una de las condiciones del docente es ser creativo e innovador, necesariamente también debe conocer las dinámicas que se dan en el desarrollo de las distintas disciplinas de la didáctica. De una parte estaría comprender cuál es la dinámica de la matética, que finalmente no es más que comprender las distintas formas de aprender. Nosotros sabemos que hay al menos tres características de los seres humanos: los que son kinestésicos, los que son auditivos y los que son visuales. En un grupo de estudiantes quizá tengamos de todas las tres características. Eso obliga también al docente a pensar en actividades de tipo kinestésico, a pensar en actividades de tipo auditivo y a pensar en estrategias visuales que conectan al estudiante con el contenido a desarrollar. La sistemática no es otra cosa que comprender la estructura de la clase y el desarrollo en bloque. Básicamente, cada sesión de trabajo le obliga a uno como docente en pensar en un momento de preámbulo o de ambientación, en un momento de cuerpo o desarrollo del contenido y en un momento de síntesis, de cierre y de definición conjunta, ojalá, de los compromisos para la sesión siguiente. La metódica corresponde a la acción del docente. Básicamente podríamos encontrar que hay acciones inductivas y hay acciones deductivas. Hay muchos contenidos que quizá cuando son pensados y reflexionados desde la didáctica, me atrevería a llevarlos a través de acciones inductivas. Es decir, yo introduzco la motivación, yo oriento hacia dónde va la reflexión. Pero también hay momentos en los que seguramente es importante generar problema. Yo no voy a enseñar, yo no voy a orientar el contenido. Es el estudiante el que va explorando y se va aproximando a la comprensión de los conceptos que están establecidos dentro del microcurrículo. Eso nos lleva también entonces a comprender que básicamente podríamos identificar unos enfoques pedagógicos al interior de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Un enfoque crítico-social que conversa en buena parte con lo que hemos hablado en los videos anteriores de filosofía institucional. Un enfoque conductista que no es que esté vetado para nosotros, porque habrá momentos especiales de desarrollo de contenidos conceptuales, especialmente de rigor científico, que obligan a que finalmente el docente tenga que llevar un procedimiento, desarrollar un algoritmo, una operación en especial. Pero también consideramos que habrá momentos importantes, de acuerdo al área de formación, donde nosotros podemos proponer que sea el estudiante quien explore el aprendizaje desde un enfoque constructivista. Hay que tener en cuenta que cada docente tiene un toque personal de enseñanza. Y lo más importante para el estudiante es cuando logra identificar ese toque personal. El toque personal del docente se lee por parte de los estudiantes básicamente en dos características: su temperamento y su carácter. Cuando los estudiantes se sintonizan con el temperamento y el carácter del docente, fácilmente logran comprometerse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo encuentran estable y seguro en su método de enseñanza. Otro componente importante que hace parte de estas recomendaciones pedagógicas es el tema de la evaluación. Y cuando hablamos de evaluación surgen muchas preguntas, tanto a nosotros como a los docentes y de manera muy especial a los estudiantes. La primera pregunta es: ¿para qué evaluar? ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros qué sentido tiene la evaluación? Y entonces decimos que para la Fundación Tecnológica y la recomendación básica para los docentes es que lo primero que debemos entender es que si la evaluación no apunta a fortalecer o a enrutarnos hacia el perfil profesional, pues finalmente empieza a perder sentido. El otro elemento importante es que el acto evaluativo debe estar en sintonía con el pensamiento institucional, con el enfoque pedagógico que hemos elegido, con el que nos identificamos de acuerdo a nuestra área de formación.
y con las competencias axiológicas, cognitivas, sociales y productivas que de hecho están expresadas en la estructura del microcurrículo. Una pregunta importante también es ¿quién o quiénes son los que evalúan? Entonces decimos que el acto evaluativo no es siempre el docente, también puede ser el estudiante el que evalúe, puede ser incluso los representantes del sector productivo cuando tenemos estudiantes con instituciones que financian su matrícula, que tienen becas asignadas a los estudiantes, ellos hacen pasantías por la institución y también pueden evaluar el proceso de aprendizaje. La coordinación de programas también tiene participación directa en la evaluación de los aprendizajes cuando se hacen análisis de resultados y cuando se mira comportamientos en indicadores de aprobación, de reprobación, los rangos de desempeño para mirar categorías, para poder identificar cuál es el porcentaje de estudiantes con mayores logros y rendimientos en el proceso académico. Es importante que abramos los espacios para el cambio de roles. Habrá momentos en que los estudiantes pueden evaluar al docente. Es posible propiciar espacios donde hay evaluación de pares, es decir, un estudiante evalúa a un compañero o un grupo de estudiantes evalúa la exposición o el trabajo de otro grupo de compañeros. Eso nos permite entonces hablar de momentos de coevaluación y de heteroevaluación que son a veces desconocidos en el ámbito de la educación superior. Y algo que es fundamental y que le vamos a trabajar intensamente es que en la educación superior y en nuestro enfoque pedagógico debe tener un valor muy especial el ejercicio de autoevaluación, porque eso ayuda al estudiante a madurar en su compromiso con el aprendizaje, darle la oportunidad a él de decir realmente cómo se califica en su desempeño durante el desarrollo de cada asignatura. ¿Cuándo evaluar? El cuándo tiene, digamos, tres respuestas mínimas. En primer momento diríamos que el diagnóstico es el punto de partida. Cuando el docente empieza a hacer el diagnóstico del grupo, en esa primera aproximación al microcurrículo y en ese primer acercamiento al grupo de estudiantes, necesariamente ahí está haciendo un acto evaluativo, que puede ser individual o puede ser grupal. Hay otro momento que es la evaluación procesual o formativa. Realmente corresponde a los momentos de corte parcial que hace uno como docente cuando termina una sesión, un bloque o una semana de trabajo. Y en esos cortes es importante escuchar la voz del estudiante. Es importante que cuando yo termine una sesión de trabajo pueda sacar al menos 5 minutos para decirle, muchachos, hagamos un ejercicio corto y rápido, espontáneo, cómo se sintieron, qué debemos mejorar para la próxima sesión, cómo fue nuestro compromiso hoy, qué dudas nos quedan y si es posible incluso permitir que algún estudiante haga una síntesis a manera de protocolo de lo que fue el ejercicio de la sesión. La evaluación sumativa, digamos que es la que nos obliga a entregar un resultado del proceso de aprendizaje para poder registrar una nota en el sistema de evaluación institucional. Ahí, de alguna manera, tiene que verse evidenciados los resultados del proceso de aprendizaje, el desarrollo de las competencias adquiridas de acuerdo al microcurrículo y finalmente nos permite hacer una lectura de resultado grupal y también de resultados individuales. El docente debe entonces presentar la propuesta de evaluación. Es importante cuando iniciamos el acercamiento a un grupo de estudiantes, cuando yo presento el microcurrículo, los contenidos a desarrollar, de una vez presentar la propuesta de evaluación. Muchachos, vamos a sacar 4 o 5 calificaciones, esta nota va a ser de diagnóstico, esta va a ser de proceso o vamos a tener 2 o 3 notas de proceso y vamos a tener una evaluación final. Es un ejemplo, pero finalmente la recomendación es que el estudiante conozca las reglas de juego en las que se va a comprometer durante el proceso. Dejar claro cada uno de los momentos. Si es posible, incluso definir fechas de entrega de trabajos o fecha de presentación de evaluaciones y demás actividades. Importante, incorporar las sugerencias de los estudiantes. Es fundamental dar la apertura para decirle a estudiantes, muchachos, ¿tienen alguna propuesta adicional respecto al sistema de evaluación que vamos a emplear para este módulo? ¿Consideran que es suficiente con 3 o 4 calificaciones? ¿Sugieren ustedes valorar otra actividad? Y especificar las actividades de evaluación que le vamos a asignar tanto para las horas
de aprendizaje dirigido, es decir, el tiempo directo con el docente, y cuáles son las actividades de evaluación para las horas de trabajo independiente. ¿Qué debe hacer la institución frente a la evaluación? Dar las directrices respecto al sistema de evaluación. De hecho, están en el microcurrículo y están en el proyecto educativo del programa. Analizar los resultados de los procesos y los resultados finales. Por eso, a veces desde coordinación nos llegan los correos diciendo solicitamos informar en el proceso, porque desde coordinación también se pueden hacer acciones preventivas cuando encontramos estudiantes con dificultades en el proceso y no llegar al finalizar el semestre con un indicador altísimo de reprobación cuando se pudo haber presentado acciones correctivas en el camino. Analizar los indicadores de promoción y los rangos de desempeño y analizar la evaluación de desempeño del docente en relación con la metodología y la forma de evaluar. La institución educativa siempre tendrá espacios de participación de los estudiantes para que expresen su nivel de satisfacción con los asuntos metodológicos y evaluativos durante el desarrollo de cada asignatura.